Bueno, vamos a ver las magnitudes físicas y este es el material que vamos a trabajar este día en la clase y ya hablamos un poco acerca del contenido socioemocional. Y estamos viendo qué es una magnitud física y ustedes me han dicho algunas de las características que esta manzana tiene, ¿verdad? Yo creo que ya leyeron el material porque me están diciendo precisamente lo que son las magnitudes físicas, ¿verdad? Nadie ha mencionado el color, por ejemplo, el olor. Dentro de estas características hay características que se pueden medir y características que no se pueden medir. Por ejemplo, el olor y el color no se pueden medir. Las demás que me dijeron, la altura, que no la noté, pero que me dijeron el volumen, el peso, la masa, esas sí se pueden medir. Todas las características de un objeto que se pueden medir, esas se llaman magnitudes físicas, ¿verdad? Preguntas con lo que es una magnitud física. Scarlett, dime con tus palabras qué es una magnitud física entonces. Buenos días, señor. Hola, buenos días. Una magnitud física, así como usted dijo, son todo lo que se puede medir. Como dio los ejemplos también, lo del peso, lo de la altura también, que varía dependiendo de lo que se quiera medir. Gracias, Scarlett. Así es, ¿verdad? Ya bien lo dijeron ustedes, es todo lo que se puede medir y algo importante es que se representa por un número y una unidad. Entonces, cualquier cosa que podamos medir, el resultado de esa medición no solo va a ser un número, eso es bien importante, ¿verdad? Sino que va a ser el número con su unidad. Bye. Entonces, las magnitudes físicas se clasifican en magnitudes físicas por su origen y por su naturaleza. Por su origen vamos a tener magnitudes físicas fundamentales y derivadas y por su naturaleza vamos a tener magnitudes físicas escalares y vectoriales. Veamos lo que es cada una. Las magnitudes físicas fundamentales son 7, de eso se tienen que acordar siempre. ¿Cuáles son esas 7? Estas 7 sirven como base para poder definir las demás magnitudes físicas y son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de materia y la intensidad luminosa. Entonces, si yo en un examen les pregunto a ustedes cuál de este grupo es una magnitud física, lo que ustedes van a hacer es buscar estas 7 y ahí señalarla, ¿verdad? Cualquiera que nos... Hola. Disculpa que le interrumpa. Dime. ¿Esa presentación la va a dejar en los documentos? O Es lo mismo que tenés en la guía, el mismo material. Ah, ok, señor, gracias. Vaya. Entonces, estas 7 magnitudes, ¿cómo va a hacer usted para poderlas clasificar entre todas las magnitudes que le dé? Bien fácil, solo se las aprende. Cualquiera que no esté en estas 7 será clasificada como una magnitud derivada, ¿verdad? Entonces, en las derivadas podemos tener, por ejemplo, a ver, ¿cuál se les ocurre a ustedes que no esté en esas 7? Que no sea longitud, masa, peso, temperatura. ¿Qué otra magnitud física han oído? ¿El volumen? Perfecto, el volumen es una magnitud derivada. ¿Qué más? Han oído hablar de la fuerza, ¿verdad? La fuerza es una magnitud derivada. La potencia, la energía, cualquier otra magnitud que no esté ahí, el área, es una magnitud derivada. La tensión también. Aquí están algunos ejemplos, la frecuencia, la fuerza, la presión, el trabajo, el área, el volumen, etcétera. Preguntas con esta parte, chicos. No, señor, todo claro. Yo tengo una. Dime. Las magnitudes fundamentales solo son esas, entonces no habrá ninguna otra que quepa en ese concepto. Solo las 7 que mencionamos al inicio. Y todas las demás serían derivadas. Correcto. Así gracias. es. Vaya, por nada. Luego teníamos la otra clasificación y se clasificaban en magnitudes escalares
y magnitudes vectoriales. Veamos qué son las magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan totalmente definidas con un número y una unidad, como en este caso, ¿verdad? Tengo un 5, que es el valor numérico, y una unidad que son los kilogramos. Cuando usted pone el número y la unidad, está diciendo ahí explícitamente de qué magnitud física está hablando, ¿verdad? Aquí está hablando de la magnitud física llamada masa. ¿Cómo lo sé? Por las unidades. Por eso es importante que a todo número lo acompañe su unidad. Entonces, si usted pone en un examen, hace un ejercicio todo perfecto, a la hora de poner la respuesta, usted solo pone el número, la respuesta estará incompleta, ¿verdad? Así que tiene que poner siempre la unidad. ¿Estamos claros con eso, chicos? Las magnitudes vectoriales, por el contrario, no quedan totalmente definidas solo con un número y una unidad. A ver, Roxana, ¿qué pregunta tienes? Roxana Daniela. No, no, señor. La levanté por accidente. Disculpe. Vaya, no hay problema. Entonces, las magnitudes vectoriales son aquellas que no quedan definidas únicamente con el número y la unidad, sino que necesitamos de algunas cosas más, como son la dirección y el sentido. Por ejemplo, imagínense que usted me dice, mire, señor, ¿a dónde queda el correo, por ejemplo? Yo le digo, vaya, mire, salga al portón del colegio y camina 10 cuadras. Yo le di un número y una unidad, 10 cuadras. ¿Ya sabe dónde queda el correo? No, porque no le dijo hacia qué lado quedaba. Así es, ¿verdad? Necesita una dirección. Le tengo que decir, son 10 cuadras hacia arriba del colegio, como yendo a un bosco hacia abajo, como yendo al puente, hacia el frente, hacia atrás, etcétera. Entonces, esa dirección es una magnitud vectorial, porque necesita no solo un número y una unidad, sino que necesita algo más para que todos podamos comprender lo mismo. Ejemplos de estas magnitudes son la velocidad, el peso, la aceleración, el desplazamiento, la fuerza y el campo eléctrico. Aquí es un pequeño video para que se rían un poco y para que no se les vaya a olvidar lo que es un vector, ¿verdad? Solo voy a dejar entrar a estos chicos que están esperando para ponerlo. Hola. Vengo a pedir un préstamo villano. Respondo al nombre de Vector. Es un término algebraico, una cantidad representada por una flecha que posee dirección y magnitud. Vector, tu servidor. ¿Cómo se llamaba el personaje ahí de la película? Gru. Vector. Vector. Perdón. Se llamaba Vector, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué dijo que era Vector? Es un término algebraico que se, no sé cómo se dijo la palabra. De valor y Que por una posee flecha. dirección y magnitud. Ajá, muy bien. Un término algebraico dijo que se representa por una flecha, ¿verdad? Esa es la forma gráfica de representarlo y que posee dirección y magnitud. Entonces, espero que con ese pequeño video no se les olvide que es un vector, ¿verdad? Un vector, tal como lo dijo Vector, se representa por una flecha. ¿Por qué una flecha? Porque la flecha me permite representar las tres elementos que componen a un vector, que son el módulo. El módulo está representado por el largo del vector, desde la colita del vector hasta la punta del mismo. A eso se le llama módulo. Módulo o magnitud también.
El sentido está representado por la punta de la flecha. Se apunta al norte, se usan los puntos cardinales para poder expresarlo, ¿verdad? Se apunta al norte, al sur, al noreste, al sureste, al suroeste, etcétera. Y la dirección, perdón, está representado por el ángulo del vector, el ángulo que forma con el eje de las X. Generalmente con el eje de las X más cercano. Esta línea que está acá se llama línea de acción y es la línea que contiene al vector. Es como que el vector se puede desplazar por esa línea y cuando yo lo dibujo, lo que hago es como tomarle una foto en ese momento, ¿verdad? Así que esta línea se llama línea de acción. Preguntas con las partes del vector, chicos. A este punto que está acá se le llama origen del vector. Y a veces una de las formas de nombrarlo es a través de estos puntos, ¿verdad? El origen y el final del vector. Ahorita les explico esa parte. Para simbolizarlos o para nombrarlos, lo que vamos a hacer es usar letras del alfabeto, ya sean en mayúscula o en minúscula, con una flecha arriba. Así como los ejemplos que están acá, ¿verdad? Puede ser A minúscula con la flecha, B mayúscula con la flecha o como les decía, se nombran por el punto de inicio y el punto final. Eso se hace sobre todo en matemática cuando usted lo coloca en un plano cartesiano, ¿verdad? Para nombrarlos, vamos a decir primero el módulo o la magnitud, la dirección y el sentido. Entonces el módulo va a ser siempre un número con una unidad. 25 newtons si es una fuerza. Si es un desplazamiento, 25 metros o 25 kilómetros. Esto va a depender de la naturaleza de la magnitud física. Los grados que forma con la horizontal, que en este caso son 50 grados, y apunta al noroeste. Si recuerdan los puntos cardinales, ¿verdad? A veces se confunden entre el este y el oeste, que no se acuerdan a dónde ponerlo. Para que no se confundan, lo que tienen que hacer es poner no sé. No sé. Así no se van a confundir a dónde está el este y a dónde está el oeste. No sé. Si está en este cuadrante, está en el noreste. En este cuadrante al noroeste, al suroeste y al sureste. Si solo estuviera el vector acá, entonces lo nombraría únicamente 25 newtons al norte. ¿Por qué no es necesario ponerle los grados? Porque la posición norte solo tiene una posición. En cambio, la posición noroeste tiene muchas posiciones, desde el ángulo más pequeño hasta los 90 grados. ¿Me explico esa parte, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? No, no hay preguntas, señor. Gracias. Todo claro, vaya, gracias a ustedes. Muy bien, entonces, esa sería nuestra clase para este día. Solo necesito que entren a Quizzes y pongan en el buscador. Vamos a hacer un pequeño juego de repaso de lo que acabamos de aprender. Los minutos que nos quedan. Entonces usted se mete a Quizzes. Ya les voy a dar el código. Póngalo ahorita en el buscador, porfa. Señor, disculpe, es 191.1. 191.1011. Vaya, comenzamos, chicos. Ya hay varios, 55. Vamos a empezar por cuestión del tiempo, ¿verdad?
No puedo dejar de contestar porque es como un reto, así que solo les doy tiempo para que ustedes lo hagan. A ver, las magnitudes escalares poseen módulo y unidad de medida, sentido, dirección, vectores. Ahí contesten. Módulo y unidad de medida, ¿verdad? Las magnitudes físicas se clasifican por su naturaleza en, elija dos opciones, derivadas y fundamentales, vectoriales y escalares. Contesten las que crean, por su naturaleza. Las magnitudes vectoriales poseen módulo y unidad, vectores, sentido, dirección. Tiene que elegir tres opciones. Vamos a hacer rapidito que ya. Unidad de medida de la masa en el sistema internacional. El kilogramo, como el ejemplo que les puse, ¿verdad? Instrumento para medir la velocidad. Este, ¿verdad? El velocímetro. Unidad de medida del Sistema Internacional de la Intensidad Eléctrica. Esta no la tienen que saber todavía, pero es el ampere. Sistema de unidad más utilizado, el internacional. Ejemplo de magnitudes vectoriales, fuerza, desplazamiento, aceleración. Había una que estaba mala, no sé si es esta, no. Tiempo, masa, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, intensidad de la corriente eléctrica y longitud se denominan magnitudes auxiliares, fundamentales, vectoriales y derivadas. Ejemplo de magnitud escalar. La intensidad luminosa se mide en candela. Eso tampoco necesitaba saberlo. Y finalmente, un vector sirve para representar magnitudes escalares, falso o verdadero. Muy bien, el propósito de esta es que ustedes hayan podido afianzar lo que aprendimos, ¿verdad? Entonces, chicos, gracias por haber estado en la clase y nos vemos en la próxima. Cuídense.